Y empezamos, por supuesto, dando la bienvenida ahora a nuestro balcón educativo. Sabéis que en este Festival Internacional de Poesía, Algarabía, en 2020 hemos creado un espacio para los niños, que son los más importantes, a los que queremos y debemos dar nuestro ejemplo. Para ello hemos traído a una profesora que nos va a ayudar en este proceso y a sus alumnos. Así que quiero todo el mundo que les demos una cálida bienvenida, aportando siempre cosas lindas en nuestro muro de Facebook y comentarios para írselos leyendo acerca de cómo lo hacen estos niños que van a hacer la delicia de todos. Bienvenida, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, deseando pues poder compartir con vosotros y vosotras un ratito agradable, ¿no? Aprendiendo de la poesía en este caso. Y bueno, tengo el gusto y el placer de estar con tres alumnos míos, a ver si se conecta ya Triana, que está Candela, Francisco y Triana, que son tres niños estupendos de segundo de primaria. Y creo que nos van a hacer pasar un ratito muy divertido, ¿no? Aportando pues lo que es la infancia, lo que es la escuela, ¿no? Porque sin niños no la podemos entender de otra forma, ¿verdad? Desde Así luego, que, como profesores nos preocupa muchísimo la educación y sobre todo en cómo enseñamos a los niños, porque ellos son el futuro. Entonces toda nuestra visión se enmarca en dar directrices claras y que ellos puedan llevar a cabo luego de forma autónoma, ¿verdad? efectivamente, lo más importante no es dotarles de conceptos teóricos, sino de competencias, ¿no? Y habilidades, destrezas para la vida que en definitiva les permitan ser más autónomos, desenvolverse ante los problemas o adversidades que se les presenten, ¿no? Y en eso pues la poesía tiene mucho que ver porque le hace grandes oradores, ¿no? Le hace perder el miedo escénico, después veremos que es un gran recurso pedagógico y, y bueno, decía Rafael Alberti que las palabras abren puertas sobre el mar, ¿no? Yo creo que las palabras tienen un gran poder, no solamente para utilizarlas en la poesía, sino que dependiendo de cómo las empleemos, sobre todo en el tema pedagógico, en la escuela, aterrizando con la escuela, pues podemos hacer que nuestro alumnado tenga una autoestima más alta o podemos herirles, ¿no? En sus sentimientos e impedirles que descubran sus talentos o que crean en ellos y ellas mismas, ¿no? Así que las palabras tienen un gran poder. Efectivamente, para crear esa autoconfianza y también sabiendo que la poesía tiene mucho que ver a la hora de concentrar su atención y despertar la creatividad, ¿verdad? Sí, porque cuando tú estás trabajando sobre algo que te gusta, ¿no? Que te motiva, como puede ser, después veremos aplicaciones de la poesía en el aula, pero cuando tú trabajas con los niños con situaciones jugadas, pues genera y despierta en ellos un interés natural, ¿no? Porque el juego es el estado natural del niño y la niña. Y esto les genera una motivación que no hace falta que incidamos en que la tengan, sino que la desarrollan por instinto propio, ¿no? Sabéis lo que muchas veces Yo tengo dos niños, verás, y muchas veces se sorprenden porque cuando estoy muy cansada, por ejemplo, me invento alguna palabra o trastoco las palabras de orden, ¿no? Dentro de la frase. Tengo varias mascotas y digo, bueno, pues venga, vamos a meter los coches en el perro y cambia ahí el orden. Entonces hemos decidido que o le digo a mi hijo, le digo, ay, por favor, suénate los dientes. Y claro, ese me parte de risa. Al final han decidido, por ser una madre trasto en ese sentido, han decidido hacerme un muro en la habitación, una pared en la que vamos anotando las frases las frases que voy diciendo mal. De hecho, mi hija no me escribe cartas en el Día de la Madre de amor, de estas que dicen, mamá, ¿cuánto te quiero? ¿Cuánto? No, 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 no. La última carta que me mandó era anotando cada una de todas aquellas frases que por H o por B había dicho mal. Quiere decir esto que nuestra forma de pensar, la forma en que nos dirigimos y cómo hacemos que nuestra expresión funcione a nuestro alrededor, influye de manera directa en los que queremos, ¿no? Y este es el caso. Fíjate que podían haber dicho, ¡ay, qué madre más torpe, por Dios! Y al final lo que están haciendo es hacer un muro en el cual están anotando estas cosas, ¿no? Igual sucede con la poesía y con los niños. Son tremendamente creativos, son una fuente de inspiración. Así es, además, si le das la oportunidad de que creen, ellos te sorprenden a diario, ¿no? Porque son fuente de inspiración y originalidad diaria, ¿no?
También me gustaría resaltar la importancia de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que muchas veces las tenemos o las dejamos de lado y son tremendamente importantes. Fijaros esta noche, para poder hacer posible que nuestros niños estén con nosotros y nosotras, pues hemos tenido que utilizar a las familias, pero no solamente, quizá ahora en este periodo de confinamiento nos está quedando más latente que las familias son tremendamente importantes, ¿no? Pero que ojalá que cuando esto pase también las tengamos muy en cuenta a la hora de desarrollar nuestra práctica en las aulas. Las escuelas siempre tienen que ser unas puertas abiertas, ¿no?, para las familias, porque son un recurso inagotable, ¿no?, pedagógico. Parece. Muy bien, pues ahora ya que estamos aquí de nuevo, no podría acabar mejor el día. Vosotros sabéis que esto que hemos hecho hoy, y llevamos 3 días haciéndolo, este Festival Internacional de Poesía Online Algarabía 2020, es maravilloso contar con todos los profesionales que se están acercando para compartir experiencias, compartir sus saberes y relacionar y enseñarnos cómo la poesía es actual. Está aquí hoy presente para, sobre todo, extender la cultura de pensamiento y hablarnos de nosotros mismos, de nuestro autoconocimiento, de cómo gestionar estas emociones, y para ello tenemos a Laura López, psicóloga, que ha venido aquí. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Yo encantada de estar aquí, gracias por invitarme, sobre todo a ti, Gema, y bueno, también a Elena Trujillo por ponernos en contacto. Y bueno, para mí es un placer enorme porque has dicho psicóloga, pero también soy psicoanalista, ¿no? Y estudio en la escuela, estoy en formación continua en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, ¿no? El psicoanálisis y la poesía tienen mucho que ver, están muy enlazados porque el imaginario universal es el de la poesía y la poesía no son versitos, es una manera fuerte de estar en la realidad, ¿no? Por eso creo que has venido al sitio indicado y vamos a decirles a todos que se vayan sentando en las sillas que hay delante, que se sienten bien, que estén muy atentos, pero este balcón siempre es participativo. Entonces sí que os voy a pedir que todos los que vengáis a compartir con nosotros este rato, podéis escribir vuestros comentarios y los iremos leyendo para compartirlos con Laura y que os vaya contestando a todas las dudas que tengáis, ¿vale? Porque creo que es el broche, esta charla es el broche de todo lo que es el festival. Cuéntanos, Laura. Muy bien, bueno, yo quería acercaros desde mi posición como psicoanalista, pues, qué significa la poesía, ¿no? Y cómo de alguna manera a todos nos toca, porque Freud decía que cuando muera el último hombre, morirá el último poeta, ¿no? Que es una función que todos los seres humanos pueden llegar a ese lugar, ¿no? Es cuestión de producirlo, no viene de las musas, de la inspiración, ni en nadie que ha nacido un genio y ahí pues puede disponer de esa función creadora, porque al fin y al cabo te habla de esa función creadora tan importante en el ser humano, porque es más, sin la función poética sería imposible pues que la ciencia se desarrollara, porque claro, la poesía es el imaginario universal, te permite formular, te permite pues realizar una fórmula matemática que va más allá de eso que decimos de los simples versitos. Tiene que ver con esa posibilidad de creación y sin imaginación es imposible crear, ¿no? Es muy importante. Además que se abre un nuevo espacio en tu vida a través de la poesía porque toca la realidad, toca una parte de la realidad. Además que también es importante que la poesía es la historia de los pueblos, es la verdadera historia de los pueblos. Pues la poesía realmente nos ofrece pues esa lectura de la realidad, porque la historia la escriben los vencedores y es el poeta el encargado también de denunciar. Y todos vemos en diferentes épocas, por ejemplo, la generación del 27 ha sido una época fuerte de poetas. ¿Por qué? Porque han venido a denunciar algo de la realidad que habría que hablar de ello, ¿no? Entonces, te definen, te muestran esa realidad que es universal, ¿no? Que al fin y al cabo la poesía es atemporal, porque un poema universal nos toca a todos, ¿no? Despierta en nosotros ese sentimiento, ¿no? Ese digamos que esa conexión, ¿no? Nos permite también abrir otro futuro frente a nosotros.
Pues claro, también es importante, creo que sepamos que la escritura es la base material del pensamiento y que nuestra vida, Gemma, está basada en una escritura. Y Menasa nos lo explica muy bien porque nos dice que César Pavese murió, pero lo que él escribió estoy viviéndolo yo ahora, ¿no? En el sentido que el poeta escribe una vida que él no va a vivir, que es una vida para otros. Todos vemos en textos anteriores, en escrituras anteriores, por ejemplo, Platón, Ovidio, el arte de amar, ¿no? Nuestra vida ya pertenece a una escritura. Entonces, el poeta tiene esa función. Esa función es de una vida que yo no voy a vivir, la voy a escribir, va más allá de mí. La escritura no es lo que yo estoy, no es mi vida. Yo cuando hago un poema, el poema, ahí no está mi vida. La materia prima del poema es la vida mía y los acontecimientos. Por eso un poeta tiene que estar en la sociedad, en la actualidad, en los acontecimientos actuales, porque lo va a usar de materia prima, pero luego es un trabajo, ¿no? El poeta utiliza una serie de mecanismos para producir esa obra, pero que no tiene nada que ver conmigo, que es algo más allá de mí. La poesía me toma a mí como instrumento para desarrollar esa obra de creación, porque es algo que no estaba. Yo no puedo hacer un poema con algo metido en mi cabeza, ¿no? Sino que me dejo llevar y ahí se produce. Y claro, y eso tiene que ver con un trabajo diario, porque ser poeta es un trabajo diario y todos los que escribís poesía lo sabéis, no nace de uno, no tiene nada que ver con eso, es un trabajo constante y hay grandes maestros de los que uno se nutre. Ser poeta es una posibilidad para todo, es un trabajo continuo. Totalmente. Claro, y ahí coincido contigo porque muchas veces dices, oh, qué bien escribes, pero el tema es que hay que encontrar el momento para relajar la mente y dejar fluir. Es decir, esto tiene que ser algo muy constante, con lo cual no se puede decir que cualquier persona puede escribir, sino que cualquier persona tiene que encontrar el momento para crear, ¿no? Pero sería esta contraposición. También has hablado de la identificación, puede ser también al vivir la historia de otro, ¿no? Cuando tú lees un poema, estás viviendo otra historia, ¿no? Entonces te identificas, es un proceso también, ¿no?, importante e interesante de lo que estás hablando. Más que identificarte, digamos que de alguna manera si tú tomas esa escritura, la tomas como parte de tu vida, porque tu vida ya está escrita, en el sentido no de que ya es un destino, ¿no?, sino que ya hay una ideología que se transmite, ¿no? Es una forma de vivir que en esa época a veces los poetas en la historia han sido muy repudiados. ¿Por qué? Porque la moral de la época te rechaza, porque es algo que no está en ese tiempo, ¿no? Hay una moral que rechaza esa forma de explicar esa vida, ¿no? Choca con esa moral de esa época. Entonces, por eso digo que hay muchos poetas que no han sido muy entendidos. ¿Por qué? Porque van en contra de hay esas fisuras que ocurren en esa realidad, en ese momento, en esa época, denuncian. Entonces ahí son repudiados. Mira el Marqués de Sade, fue hasta recluido en un psiquiátrico, ¿no? Que vemos que ha producido eso. Y en lo que comentabas anteriormente también me parece importante eso de producir esos momentos, ¿no? Me parece que también el tiempo se produce, ¿no? Que por eso digo que es importante dedicar ese trabajo constante a la poesía, porque requiere de un trabajo que no sé si es cuestión de buscar un momento o no, porque ya Picasso decía que la inspiración le llegaba trabajando, ¿no? Que claro, a veces uno piensa que son las musas, que es algo que viene del exterior, pero es en el trabajo constante que uno va forjando ese poeta, ¿no? Que todos somos capaces de producir, ¿no? Llega a ser parte del propio carisma, ¿verdad? De la persona ya, porque al irse trabajando todos los días, pues permite también ese fluir y esa continuidad, ¿no? Ondear ese mar en el cual pueden fluir las palabras y seguir en ello, ¿no? A mí me ha gustado mucho cuando has comentado la necesidad de formación y de leer, porque todo esto siempre confluye en estar en la actualidad, ¿no? Claro, es muy importante porque, como bien decías, ¿no?, que también el poeta es una función. Yo no estoy ahí, es como cuando uno trabaja, cuando uno es médico, cuando uno es pintor, cuando uno está conduciendo un autobús, ¿no? Ahí no estás tú, ahí estás en la función. Uno tiene que apartarse de sí mismo y permitir que la poesía le atrape, ¿no? Que la poesía sea un instrumento. Y fíjate qué curioso, porque Schiller, que era un gran filósofo,
un amigo suyo, Corner, le escribió diciéndole que estaba bloqueado, ¿no? Que no fluía en esa creatividad. ¿Sabes lo que le contestó Schiller? Le dijo que tenía que abandonar la conciencia y la moral de las puertas de la creación, ¿no? Digamos que la producción poética es inconsciente, que hay en nosotros una moral y una conciencia. Si uno se revisa lo que está escribiendo, no va a escribir nada, porque la poesía es más grande que tú, ¿no? Entonces, si uno se revisa, se piensa, hablas con la moral, y eso no es escritura. La escritura te va a sorprender, vas a escribir un poema y no te vas a identificar con lo que has escrito, no lo vas a reconocer como algo tuyo, te vas a sorprender porque no eres tú el que está ahí, sino que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Que va más allá de ti, es esa escritura, ¿no? Esa poesía que tiene que ver con ese imaginario universal. Tienes que ponerte en una posición y dejar traspasar en ti toda esa función poética, ¿no? Entonces, me parece que es importante señalar eso, ¿no? Que es importante dejarse llevar, ¿no? Y a veces uno pone en esa moral, esa conciencia ahí, y claro, el poema no está en tu cabeza, tienes que dejarte producir, y ahí es donde se va produciendo ese algo que en ti no estaba. Es una obra de creación, va a producir algo nuevo que es diferente, ¿no? Entonces, por eso Freud nos decía que... Esto, sí. Es realmente Por eso Freud nos decía que cuando muera el último hombre, morirá el último poeta, porque también la capacidad de creación tiene que estar en el ser humano. Y claro, nos preguntamos si un niño, por ejemplo, de 5 o 6 añitos, o ya hasta 12, no habla, uno piensa que está un poco enfermo, pero es que también tendríamos que pensar, porque la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero nos muestra que es muy importante que sepamos escribir, ¿no? Que de alguna manera tenemos que publicar libros. ¿Por qué? Porque una persona dice que está enferma si no habla, pero claro, también tendríamos que pensar que si una persona no escribe, teniendo esa posibilidad humana que es la escritura y que además es la base material del pensamiento, también ciertas inhibiciones tiene esa persona, porque si uno no se puede abandonar ante una página en blanco, pues también tiene que ver con esas dificultades en la vida, ¿no? Porque escribir es dejarse abandonar, y vivir también es eso, es entregarse cada día. Es un acto de entrega, efectivamente. Yo pienso que escribir es un acto de entrega, es como un regalo que hace uno, ¿verdad? Y muchas veces hasta escribir duele. Esa sensación de ofrecerte tanto, que es un acto gratuito, y cuando tú vas escribiendo te vas entregando un poco, ¿no? Entonces vas regalando parte de ti mismo, y aunque no te puedas reconocer del todo en lo que estás escribiendo, pero sí es un acto de generosidad. Entonces, ese salir de sí mismo es muy importante, aprender a soltarse en esa página en blanco, como tú dices. Claro, es un acto de generosidad porque el poema no es para ti, el poema no es para guardarlo en un cajón, el poema es para darlo a la humanidad, ¿no? Digamos que algo porque claro, ahí Freud nos habla un poco de esa cuestión, ¿no? Que me parece muy interesante, porque dice, ¿de dónde vienen esas sensaciones, ¿no? De que la poesía te provoca esos sentimientos, ¿no? ¿Qué se utiliza? ¿Qué mecanismos hay en el poeta, ¿no? ¿Por qué un poeta produce esa sensación en nosotros, ¿no? Y nos dice que tiene que ver con esa huella del niño, porque el niño juega. El niño juega porque quiere ser mayor, quiere transformar esa realidad. Y claro, las personas no abandonamos una posición anterior que nos ha producido placer. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ya el adulto no puede jugar, ¿no? Porque de alguna manera, cuando el adulto juega, pues ya te está diciendo, te está demandando la realidad que tienes que hacer otras cosas, tienes que ser responsable, tienes que trabajar. Y claro, ¿qué pasa con las insatisfacciones del ser humano? Pues que fantasea. La persona fantasea cuando está insatisfecha, pero claro, en esa fantasía tiene que ver con esas insatisfacciones y esos deseos que uno no se permite decir en voz alta, ¿no? Que tienen que ver con nuestro egoísmo, nuestras ambiciones, los deseos eróticos, ¿no? Si alguien te dice una fantasía así tal cual, tú la rechazas y te parece malsonante, ¿no? Pero en cambio el poeta lo que hace es como el niño cuando juega, ¿no? El niño se apoya en la realidad, pero el poeta también se apoya en esa parte de la realidad, le da un rodeo a esa cuestión, a todos esos deseos que todos tenemos, toda esa fantasía, y hace una producción, hace un mundo nuevo, hace una creación poética, ¿no? Entonces lo que hace despertarnos un poema, por ejemplo, un cuadro,
esas sensaciones en nosotros, tiene que ver con esa cuestión, ese amor social, porque nos produce un goce. ¿Y por qué nos produce un goce? Porque despierta un placer preliminar en nosotros, ¿no? Ese poema, esa pintura, y realmente produce en nosotros, pues, esa descarga, ¿no? de placer, ¿no? Esa descarga en nuestra alma. Por eso nos produce esas sensaciones. Y claro, y por eso también algunas personas no pueden captar esa esencia de la poesía o del cuadro, porque en realidad son personas que están acuciadas de cierta represión sexual en ellos, ¿no? Porque no son capaces ni de imaginar, ¿no? Ni no son capaces de llegar a sentir esas sensaciones porque tienen tanto miedo a desear que no pueden entregarse a esa cuestión, ¿no? A esa producción para ellos, ¿no? Entonces, es importante esa cuestión con el deseo, ¿no? Con la sexualidad, que también el psicoanálisis te habla de la sexualidad y nos dice que una de los desvíos, ¿no? De las producciones de esa sexualidad reprimida son las obras de arte, la investigación, ¿no? Que tienen que ver con poder sublimar nuestros deseos reprimidos, es darle ese rodeo y ahí estás produciendo algo social para los demás, ¿no? Y es muy importante la labor del poeta, de los creadores, porque están produciendo algo diferente, algo de mi realidad que no me gusta, estoy haciendo un trabajo, una producción artística para que otros lo disfruten. Es un grado de amor social muy grande, ¿no? Por eso digo que una persona que se guarde sus poemas y sus cuadros, ahí uno tiene que sospechar que no es de él, no es para ellos, es para el mundo, ¿no? Y que no es algo tuyo, sino que es algo que está más allá de ti, que ha traspasado esas barreras que decimos de esa fantasía, ¿no? Sino que es una producción en la que uno utiliza ciertas herramientas para producir eso que no estaba en mí, que van a de alguna manera pues satisfacerse otras personas, ¿no? Dicen que el trabajo en la obra artística es el mayor grado de amor, ¿no? Que es el amor social. Por eso me parece importante. Sí, ciertamente. Y me quedaban varias cosas, porque Sí. fíjate, has estado hablando del grupo cero, del que formas parte, pero no nos has explicado mucho en qué consiste. Ahora, cuando puedas, un poquito nos podrías hablar un poco de ello, porque resulta interesante la perspectiva que estás ofreciendo y que por lo que se ve también se está trabajando, ¿no? Y también otra cuestión que me surge después de escucharte es cómo a través del psicoanálisis estáis trabajando la poesía. Claro, es muy importante tu pregunta porque realmente desde el psicoanálisis estudia los procesos inconscientes, ¿no? Y los procesos inconscientes tienen que ver con esa sexualidad infantil reprimida, que es la sexualidad infantil que aparece en nosotros en nuestra actualidad, ¿no? Es decir, que no es algo que corresponde al pasado, sino que tiene que ver que a veces me comporto como un niño de 5 años o que los síntomas, los sueños, los lazos, los olvidos tienen que ver con esa cuestión inconsciente, ¿no? Son las vías regias al inconsciente, que quiere decir que en mí hay contradicciones, ¿no? Hay una parte que podemos decir la conciencia, que es la percepción, y otra inconsciente, que es nuestro desear. Es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos lleva a vivir, a producir, ¿no? Entonces, la poesía utiliza ese deseo, esos deseos reprimidos y les da esa vía, esa cauce, lo sublima y produce pues esa obra de creación, ¿no? Y bueno, es interesante la combinación de psicoanálisis y poesía, ¿no? Que Miguel Óscar Menasa es un pionero, es un poco el que lo articula, ¿no? Y que tiene que ver con que la escucha del psicoanalista tiene que ser poética, en el sentido de que cualquier palabra se puede combinar con cualquier otra. Porque hay palabras que nos pueden producir asco en nosotros, vergüenza, rechazo. Y claro, no es lo mismo vivir con 500 palabras que vivir con 5.000. ¿No? Nuestra vida, nuestro cuerpo está hecho de palabras. Y si puedo pronunciar más palabras, combinar unas con otras, ahí puedo producir otros mundos diferentes, otras relaciones. Produzco otra vida diferente a la que tengo, ¿no? Entonces estamos hechos de palabras y el psicoanálisis es un instrumento para leer esa realidad en nosotros, ¿no? Y para producir en nosotros, pues esas combinaciones que no puedo realizar en un momento determinado de mi vida porque hay cuestiones en mí reprimidas y que hay palabras que no puedo combinar, entonces me pierdo una parcela de esa vida, ¿no? Voy reprimiendo hasta que llega un momento
en que me limito mucho mi vida, ¿no? Y, por ejemplo, en la poesía, pues tiene que ver mucho con esto, ¿no? Una persona tiene que estar sana para escribir, ¿no? En ese sentido. Pues claro, tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Y si en mí hay problemas, porque no voy a poder combinar una palabra con otra y me va a producir, pues una Un represión. malestar, ¿no? Un desazón, ¿no? O va a Claro, conmocionar un poco, ¿no? Pero yo creo claro. que también es positivo, desde el punto de vista del que lo estás enfocando, generar un poco de tensión lingüística, porque hay muchos poemas que además se reconocen como de personas que lo escriben que han sido un poco rebeldes, ¿no? Y es que realmente el uso del vocabulario es muy importante, como bien dices y señalas, y el crear la tensión en el poema genera esa pequeña vuelta de tuerca, porque muchas veces hablas de cosas pero no las hablas, no es directo, pero va jugando hasta conducir al lector al entorno o a tu imaginación, ¿no? Sí, claro, le da una vuelta de tuerca, como bien dices, porque claro, se utiliza la metáfora, la metonimia, ¿no? Es una manera de darle una vuelta a lo que decíamos, ¿no? A esas fantasías que yo me avergüenzo y no puedo confesar y que nos pasan a todos, yo las metaforizo, le hago ese mecanismo en el lenguaje, ¿no? Y ahí pues aprovecho, ¿no? Y doy esa vuelta y aparece ese poema y le produce un placer al otro. Porque bien decimos, las fantasías dichas así te producen un poco de rechazo, pero el poema, pues claro, utiliza las palabras para, de alguna manera, pues despertar en ti esa liberación de la tensión, ¿no? Y es esa cuestión con las fantasías que es importante. Y claro, por ejemplo, en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, pues su director, que es Miguel Óscar Menasa, pues eso articuló lo que es el psicoanálisis con la poesía, porque es un elemento muy importante, ¿no? Él es un gran creador, es médico, es psicoanalista, es un gran poeta, es escritor, es cineasta, ¿no? Porque de alguna manera esa vida, ¿no?, de creación es una vida para todos, porque produce ese encuentro del ser humano con la civilización, ¿no? Y esa producción artística, ¿no?, que tiene que ver con ir más allá de esos versitos que se dicen como habitualmente, ¿no? Sino que te produce otra realidad distinta. Y claro, en esa circunstancia, pues Miguel Óscar Menasa es una persona que es un pionero, es un hombre del Renacimiento, ¿no? Porque nos ofrece que se puede aprender todo se puede aprender, ¿no? Que es dejarnos llevar, ¿no? En todos nosotros está esa posibilidad poética y es importante para el ser humano porque incluso para las parejas, ¿no? Cuando uno se aburre con la otra persona es porque no está en ti esa capacidad de creación, ¿no? De ser diferente cada vez, de entregarte a lo nuevo, a lo distinto. Si uno Fíjate, no tiene aquí esa capacidad de creación, se queda... están aportando una idea. Dice, cuando yo escribí mi primer libro, me conformaba con dárselo a conocer a mi familia y amigos y pensaba hacer fotocopias del mismo para regalarlo. Fue mi mujer la que se empeñó en que lo publicara y lo diera a conocer al público. Sin ella yo no habría hecho nada más. Con esto quiero decir que me encanta lo que está diciendo Laura. Trasládale mi más sincera felicitación. Muy bien, muchas gracias. Sí, es importante esa cuestión, ¿no? Porque, claro, si uno se lo guarda para sí, hay que compartirlo, ¿no? También es esa generosidad, porque eso no es tuyo, es ya para el mundo, ¿no? Ya es para otras personas, para lanzarlo a la humanidad, ¿no? Que el poeta en ese sentido es generoso, ¿no? El que pinta también, no son los cuadros para él, no es un producto suyo, es un producto para la humanidad, ¿no? Es algo que te atraviesa y que hay que dejarlo decir al mundo, ¿no? Entonces, el mayor logro humano de la humanidad es esa, la poesía, ¿no? Me parece que es importante también decirlo, ¿no? Es el mayor paso para la humanidad porque es donde uno simboliza, porque es lo que también nos diferencia de los animales, el lenguaje. Y claro, la obra poética de alguna manera nos aporta esa simbolización, ¿no? De realizar la realidad, o cuando algo es impactante para mi vida, también a través de las palabras yo puedo simbolizarlo, igual que se hace con el sentido del humor, también se hace a través de la poesía, ¿no? Se desrealiza esa realidad. Algo que es impactante le puedo dar la vuelta y puedo transformarlo, ¿no? Puedo hacer que ese futuro también sea posible para otros, ¿no? Y ya Gabriel Celaya lo decía, ¿no? Que la poesía es un arma cargada de futuro.
porque realmente te produce ese cuerpo de palabras, ¿no? Y te lleva a otra realidad diferente, ¿no? Te produce una vida futura posible para otras personas, porque realmente para lo que estás viviendo en ese momento, ¿no? En las circunstancias que están pasando en la actualidad, son posibles gracias también a esa desrealización, ¿no? A ese poder simbolizar, poder escribir lo que a uno le está pasando, ¿no? Porque en ese momento en el que uno está viviendo las cosas, no sabe lo que le pasa, ¿no? En el sentido que cuando uno las puede escribir, ahí es cuando aparece también un hecho como histórico, cuando puedes escribir de las cosas, ahí es donde te puedes separar de esa realidad y dar cuenta de lo que ha pasado realmente. Si uno no escribe, es como si la vida no pasara, ¿no? Uno cree que las cosas le pasaron, pero si no hay una producción escrita, la historia no está, ¿no? Por eso es importante también, y recurro también a la generación del 27, donde ahí vemos que la historia se escribió por un lado, ¿no? Y en los grandes poetas se produce esa realización, ¿no? En esa época, ¿no? Podemos ver que esos poemas son poemas universales, ¿no? Que de alguna manera estás leyendo ese poema y te toca, ¿no? Te sientes identificado, como bien decías antes, porque algo te ha removido en ti, ¿no? Te ha producido que eso que está contando también te pasa a ti, ¿no? Y te produce ese placer en ti también. Por Sí. eso digo, ¿no? Mira, aquí viene una aportación de Carlos Olmobau que dice: es, sí, muy importante la relación psicoanálisis y poesía. También es verdad que el psicoanálisis tiene ramas y ramas. Hay otras corrientes, la humanístico-integrativa, por ejemplo, que en algunas de sus variables la emplea. Lo que no tengo muy claro es la relación salud en positivo, capacidad creativa. Pienso en los poemas de Leopoldo María Panero, por citar un nombre propio. Ajá. Le El has generado psicoanálisis... dudas a la gente ¿verdad? De esta capacidad integrativa de la poesía. ¿Dudas en qué sentido? Pues, por ejemplo, lo que está comentando Carlos, ¿no? Dice que hay diversas corrientes, ¿no? Dentro de lo que es el psicoanálisis, hay varias ramas, ¿no? Y dentro de ella, pues, la corriente humanístico-integrativa y el tipo de variables que emplea. No sé muy bien si valoráis otro tipo de ramas. Es que el psicoanálisis es psicoanálisis, es decir, que hay muchos desvíos porque quien instauró el psicoanálisis o quien lo produjo, el padre del psicoanálisis o el hijo del psicoanálisis, porque digamos que llegó un momento en el que se tenía que producir, porque era un recorrido de varios pensamientos, ¿no? De varias ciencias, que ya se tenía que producir una ciencia de lo psíquico, fue Sigmund Freud en 1900 con la interpretación de los sueños. Además, él hablaba de muchos poetas, rescataba, dice que aprendió más de la psiquis humana de los poetas que de los científicos de su época, ¿no? Entonces ahí él trae a muchos autores como Goethe, Schiller, ¿no? Muchos poetas, va incluyéndolo en su obra porque te hablan de esa... decíamos que la poesía tiene ese imaginario universal, ¿no? Y que de alguna manera es un saber no sabido, es algo que sabemos pero no sabemos, y que habla de esa complejidad del ser humano, que claro, el amor antes del psicoanálisis, los poetas eran los que hablaban del amor, los que te describían, ¿no? Los que a través de los poemas uno sabía pero no sabía, ¿no? Y es a través del psicoanálisis donde se empieza a estudiar lo psíquico y se trae la poesía por esa cuestión. Ya Freud lo intuía, ¿no? Porque hablaba también del complejo de Edipo, que te hablaba de los mitos, ¿no? Porque ya en la escritura se intuyen todas esas cosas, ¿no? Porque Shakespeare, por ejemplo, también te hablaba de esa sutileza del acto fallido, ¿no? Cuando en los cofrecillos, ¿no? Del Mercader de Venecia, que ahí te incluía ese saber psíquico, ya lo incluyen los poetas. Entonces, el psicoanálisis, para mí psicoanálisis solamente hay uno, ¿no? En el sentido que es el que Freud nos muestra en su obra La interpretación de los sueños, y luego hubo muchos desvíos de discípulos que negaban la sexualidad. Vemos que en psicoanálisis hay digamos que una problemática o una disputa siempre con el hecho de la sexualidad, pero claro, la sexualidad Freud la rescata, nos dice que lo genital está incluido en la sexualidad, pero la sexualidad es todo lo tocado por la palabra. Cuando tú gozas de un poema es sexual, cuando tú gozas de un cuadro es sexual, ¿no? Porque hay cierta sexualidad en nosotros,
que a través de ese mecanismo de la sublimación se pone en juego. Pero es que un síntoma también es sexual, en el sentido que hay una satisfacción sustitutiva ahí. Igual el mismo mecanismo de producción es un sueño que un delirio. Entonces, claro, en ese sentido, o bien puedes, los síntomas neuróticos tienen que ver con secuestrarte en esa fantasía, los delirios, ¿no? Tienen que ver también con esa otra producción, ¿no? Que es, al igual que los sueños, tiene que ver con esos procesos alucinatorios, ¿no? Pero nos dice que una persona sana es la que es capaz de crear, ¿no? Porque en lugar de crear un síntoma, creas una obra de arte, ¿no? Por eso es la cuestión de la importancia del trabajo, ¿no? Y también de estar sano. Entonces, claro, para mí la única disciplina de psicoanálisis es la de Freud, que luego hubo varios desvíos, ya digo, Jung, etcétera, etcétera, que ya se fueron desviando y ya vino Lacan y vino a rescatar y a decir que hay que leer a Freud, ¿no? Y después Menasa, que incluye también esta cuestión con la poesía, porque nos habla de ese imaginario universal, que la escucha que tenemos que tener los psicoanalistas es poética, porque cualquier palabra que combine esa persona durante sus sesiones, tienes que tener esa imagen universal, esas metáforas que utiliza y ahí desentrañar, ¿no? Esa cuestión que le pasa a la persona, ¿no? Y claro, hay que tener esa dimensión de las palabras, ¿no? En esa cuestión. Y eso me parece importante, ¿no? Porque sí que hay muchos desvíos en el tema del psicoanálisis y, bueno, hay otras disciplinas que te hablan de otra cosa, pero el psicoanálisis te habla de esa sexualidad infantil reprimida, ¿no? Y te dice que el inconsciente, las obras de creación, todo tiene que ver con esa cuestión del inconsciente, ¿no? Que una producción poética, un cuadro, ¿no? Tienen que ver con cómo me juego esa sexualidad reprimida en mí. Y la puedo jugar pues a través de una creación de una obra de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en la producción de un síntoma, de un chiste, de un lazo, de un olvido, ¿no? Y es un paso más para la humanidad, ¿no? También el hecho de escribir, de ser poeta. Y es un trabajo continuo, que no es algo que venga de la inspiración o de las musas, sino que es un trabajo continuado. Y eso, por ejemplo, nos muestran también en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, ¿no? Y, por ejemplo, recientemente he publicado el último libro de poesía, estoy ahí a las puertas de imprimirlo, ¿no? Y es gracias también al trabajo que se realizan en los talleres, porque sin compañeros, sin maestros que te muestren, que te digan el camino, ¿no? Que te incitan a leer, ahí es donde se va forjando tu poeta, a través de ese trabajo continuado y con otras personas, que un poeta solo no existe, ¿no? Estás en una red de personas y de compañeros que en la tarea diaria de decir, venga, en el taller tomando tal tarea, estamos ahí continuando con el trabajo, pues te fuerzas a escribir, ¿no? Estás escribiendo, estás haciendo un trabajo y producto de ese trabajo, pues ves que luego, pues dices, mira, pues he publicado un libro, ¿no? Que esa es la cuestión. ¿Y nos puedes leer algún poema tuyo? Sí, claro, puedo leer algunos. También te mandé algunos de Miguel Óscar Menasa, que también me parece muy importante. Sí, sí. Pero escucharte yo creo que será un auténtico placer, porque realmente estás poniendo en práctica todo esto que estamos hablando, ¿no? Muy bien. Pues os voy a leer uno que se llama Ser mujer. Ser mujer es caminar con el paso inquebrantable del deseo, abandonar el pájaro de plomo de un pretérito feroz, asaltar las olas con las palabras, designando huellas de porvenir. Es resolver el enigma, que en ese interrogante haya cabida para las palabras, el trabajo, lo diferente, y rendirnos a la coyuntura de un verso en las manos revolucionarias de nuestro poeta. Es un asalto a la fortaleza de lo irracional, a la locura, un tic, una rabia de sucumbir ante la injusticia por la barrera también de nuestros propios pensamientos. Es recoger los ojos dispersos en el andén del próximo tren al futuro, donde otras miraron sin ver, y recorrer las calles a golpe de puño, valientes, sorprendidas ante la incertidumbre del movimiento. Es ir de la mano de la ciencia en el puente hacia lo femenino, tolerar que un hombre también es una posición, incluirlo por compañero y preñar la huella del tiempo, no eludiendo responsabilidad.
El miedo es solo para quien no se incluye en la diferencia, donde ser esposa, madre, hija, hermana, solo tengan en común sus letras, no las barreras de la entrada a la creación, al arte, la cultura, o a fingir que el goce es solo el de la especie. Aprender a no recolectar horas en un vacío te permitirá coronar la escalada de tu montaña de seno y nata con el perfume de la lucha. Y las gotas tornasoladas de sudor harán de lupa para tus letras una aventura de amor donde ofrecer en el mundo una escritura que transforme los designios de ser mujer. Yo creo que la mujer tiene mucho aún que andar dentro de todo este mundo y creo que es un acto no solo de generosidad, sino de valentía también el que la mujer se vaya sumando a hacer descripciones tan bonitas como la que acabas de hacer. Me parece importante eso que comentas de la mujer porque precisamente la posición del poeta, ¿no?, es una posición femenina y llama la atención que a lo largo de la historia, pues claro, hayan sido los hombres los que hayan ocupado esa función de escritura, ¿no? Porque digamos que tiene que ver con esa sexualidad, ¿no? Y hemos dicho que sexualidad no es tanto genital, lo genital está incluido, pero sexualidad también es pasar de la reproducción a la producción, ¿no? Y esa también es nuestra sexualidad, hacer ese paso de poder escribir, trabajar, ¿no? En que tiene que ver con ese entregarnos, ¿no? Dejarnos penetrar por el nuevo conocimiento, por la poesía, ¿no?, que se produce en posición femenina. Entonces, el psicoanálisis tiene mucho que decir en esto, porque manda a las mujeres también a escribir, ¿no? En la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, manda a la mujer a escribir porque para transformar un pensamiento anterior tiene que haber una escritura, ¿no? De alguna manera, si no escribo las cosas, nos quedamos en vidas que ya están escritas, ¿no? Y hay formas de pensar que forman parte de la ideología de las personas y que no nos damos cuenta que vivimos en ciertas frases, en ciertas maneras de pensar, como también podemos pensar la manera de, por ejemplo, escribir un poema, etcétera, ¿no? De la manera de posicionarnos ante la creación, ante el trabajo, ante la sexualidad, ¿no? Ahí vemos que adolece de cierta ideología que nos transmiten en la familia, que nos transmiten en la sociedad y que realmente no sabemos desde dónde nos pensamos, ¿no? Porque a veces la vida que producimos tiene que ver con esas formas de pensar que son inconscientes, que no te das cuenta y que están dirigiendo tu vida. Entonces la escritura es muy importante porque esta escritura que estoy escribiendo ahora no es mi vida, pero puede ser la vida de otras personas, ¿no? Porque de alguna manera transforma la realidad. Es otra, la poesía en sí misma es otra forma de pensar, la realidad es otra realidad diferente, ¿no? Te ayuda a producir vidas futuras. Si no las puedo escribir, claro, puede haber otras vidas diferentes a la que yo estoy viviendo ahora, que estoy de alguna manera viviendo la escritura de otras personas, de otros poetas, ¿no? Y también en las cuestiones del amor, del trabajo, de muchas cuestiones del ser humano, claro, nuestra forma de vivir procede de esa forma de pensar. Y la escritura produce otras formas de pensar, produce otras vidas posibles diferentes a esta, ¿no?, a la que uno está viviendo. Y la verdad que lo veo muy interesante. Yo también considero, porque justamente hemos abierto hoy la ventana del Festival Internacional hablando de la poesía y de la mujer y de este papel relegado que muchas veces nos hemos quedado a la hora de enfrentarnos a esto, ¿no? Y es justamente lo que acabas de describir, es cómo la mujer, bueno, el hombre ha ocupado este lugar porque la poesía es eminentemente femenina, ¿no? Es un sentir eminentemente femenino. Entonces, pues ha condicionado mucho el transcurso de la historia también, cómo se ha ido desarrollando. Entonces, también considero que la sociedad tiene también un gran legado que ir desarrollando a la hora de darle una relevancia a lo que es la poesía en la mujer. Por eso me ha alegrado mucho que leyeras el poema justamente que has leído. Sí, también me parece importante que más que también culpar a la sociedad, a los hombres, etcétera, también es importante porque el psicoanálisis sí nos abre y nos quita esa venda de los ojos, nos hace sujetos de nuestro deseo. Porque esa es la cuestión, ¿no? Es transformar esa sensación de infortunio personal, de que lo que me hacen, de ese papel a veces que tomamos las mujeres, ¿no?
De no tender a ese victimismo también, ¿no? Y de seguir trabajando, ¿no? En una evolución y en un progreso, ¿no? Claro, porque tendríamos que preguntarnos también de qué prejuicios adolezco yo para ponerme en esa posición, ¿no? ¿Por qué en mí no se produce eso que digo querer? Tiene que ver también con una forma de pensar mía, ¿no? Porque, claro, si culpamos a los demás de las cosas que me pasan, no me hago sujeto a gente de mi vida. Claro, el psicoanálisis en ese sentido te ayuda a transformar esos prejuicios, esa ideología que hay en ti y que están gobernando tu vida y que no te hacen, por ejemplo, pues que desarrolles, desempeñes ese trabajo que dices querer o desarrolles la escritura. Porque claro, hemos dicho que la mujer a lo largo de los siglos le ha costado mucho pasar de ese papel que tenía de la procreación, de la mujer que reproducía a una mujer productora, ¿no? Hay siempre pues cuestiones con la culpa, con la familia, ¿no? Y también estamos en un mundo pues creado de una manera racional, ¿no? En el sentido de que se ha creado un mundo pues de hombres, ¿no? Con el pensamiento del hombre y el pensamiento femenino es otra cosa, es una diferencia, ¿no? No es una igualdad, sino que es una diferencia. Pero lo femenino también está en el hombre. Y esa es la cuestión que me parece importante, ¿no? Efectivamente, ahí te doy toda la razón. Que en todos nosotros está esa posibilidad de incluir lo femenino. Entonces, claro, a la mujer se llamaba loca, no se le entendía como la poesía, no la puedes entender, porque es algo diferente. En un mundo racional es algo irracional. ¿Irracional qué quiere decir? Pues que no tiene nada que ver con lo que está. Y claro, la función poética también te habla de esa cuestión, ¿no? De esa diferencia, de ese incluir algo que no estaba. ¿No? No la puedes razonar, no la puedes comedir, ¿no? Sino que la poesía es algo diferente, ¿no? Va más allá de la razón o la lógica, es ese imaginario universal, es como una interpretación psicoanalítica, te produce un conocimiento de la realidad, una transformación. Menasa decía que él ha curado a más gente, ¿no? En el sentido de que porque él ha escrito muchos libros de poesía, ¿no? Tiene una obra muy prolífica de poesía y claro, la poesía es una interpretación de tu vida, ¿no? Te hace una lectura de la ideología que padeces y ahí te hace como un despertar, ¿no? La poesía te despierta, te hace ser un sujeto activo, te produce una interpretación en tu vida en el sentido de que hay una estructura, hay alguna frase en ti que se transforma. Cuando uno lee, cuando uno habla, tiene algún pensamiento nuevo, también de alguna manera uno se transforma. Claro, si no nos transformamos, la sociedad pues va a ser difícil que se transforme si no hay una transformación en uno mismo, ¿no? Entonces, en eso que comentabas de la mujer, tenemos que revisarnos las mujeres, ¿no? En ese sentido, y los hombres también, ¿no? No es cuestión de excluirlos, sino ver de qué padecimientos uno se encuentra, ¿no? De qué ideologías padece. Pues claro, tu vida es no lo que tú dices de tu vida, ¿no? Sino que la vida es cómo tú la estás viviendo. Ahí se ve, se muestra cómo uno piensa, ¿no? ¿No? En esa vida que tú estás produciendo ves tu forma de pensar, no en lo que yo digo de las cosas, sino en la vida que uno va produciendo, ahí ves de qué ideología padeces, ¿no? ¿Cuál es tu forma de pensar? Y yo creo que el psicoanálisis también te dirige, ¿no? No te da conclusiones hechas, sino que te va dirigiendo un poco por el camino y te va sacando de forma latente todo esto que estás comentando, ¿no es así? El psicoanálisis te ayuda a transformar de alguna manera alguna frase que estaba ahí, tu ideología, ¿no? Te ayuda, es un mecanismo, es un gran instrumento para autoconocerse y autotransformarse, totalmente, porque claro, uno no sabe en su vida, si te dicen qué es lo que te está pasando en tu vida, no entiendes, no sabe, a veces quieres controlar algunas cosas o uno padece de ciertos síntomas o inhibiciones, ¿no? No entiendes por qué te pones a escribir en la página en blanco y no puedes escribir, ¿no? Precisamente para la cuestión de la creación, el psicoanálisis es una herramienta fundamental porque esas trabas, como bien te he comentado antes, le decía Schiller a Corner, tienen que ver con esas trabas que uno tiene morales. Porque claro, dicen que la moral mata más que la droga, ¿no? Porque en muchas ocasiones uno se pone esas trabas a sí mismo, ¿no? Hay un choque entre nuestros deseos y la moral, ¿no? Y en la mujer, pues tiene mucho que ver esa cuestión, ¿no? En el desear de la mujer y en esa moral que al final termina siendo una insatisfecha o culpa o un trastorno nervioso se puede producir, ¿no? Digamos que hay un choque entre la moral, entre lo que nos dicen cómo tenemos que vivir
Y por eso la poesía es revolucionaria, porque te transforma la realidad que estás viviendo, ¿no? Te transforma, te lleva a otro lugar, te da una vuelta a esa vida que uno se siente insatisfecho o a esos acontecimientos actuales, ¿no? Que uno está viviendo y que de alguna manera el poeta denuncia, ¿no? Está denunciando qué pasa, está pasando en esa realidad, porque a través de la metáfora, la metonía, a través de esos versos, te está describiendo una situación que es una manera fuerte de ver esa realidad, ¿no? Porque ya digo, si no vemos desde la ideología, y la poesía es otra cosa, es un instrumento de conocimiento que te permite leer eso que uno niega de la realidad, la poesía te lo lee, ¿no? Y ahí, en esa producción, pues se puede hacer otras cosas, ¿no? Se puede alcanzar pues otras realidades diferentes. Pero claro, por eso es que el psicoanálisis y la poesía son una interpretación de tu vida, ¿no? Porque nuestra vida está hecha de palabras. Fíjate, hay una aportación que es interesante y dice que estoy de acuerdo en que las personas tenemos tanto un lado masculino como femenino, pero en el caso de los varones, el patriarcado se ha empleado a conciencia en castrar esa parte en los hombres, por no hablar de la homofobia, una castración judeocristiana. Bueno, me Ahí parece que queda son eso. temas un poco complejos, ¿no? Son un tema un poco complejo, pero me parece que lo importante para conquistar tanto en el hombre como en la mujer es esa diferenciación sexual, ¿no? Porque partimos de una sexualidad infantil donde está ese narcisismo, ese egoísmo, ¿no? Y donde somos seres muy primitivos, ¿no? Y que tenemos que ir atravesando a través de luego ese significante de padre, madre, ¿no? Esas funciones que se van forjando en nosotros y luego el paso mayor es pasar de ese masculino a ese femenino, pero se construye en ambos. Tenemos que tener todos esos cuatro sexos, porque tiene que ver con, por ejemplo, función madre, no tiene que ver que yo sea madre biológica, sino que yo ejerza también esa función pues con otras personas. Estamos hablando de funciones, ¿no? Y en esa cuestión de la sexualidad, pues lo femenino y lo masculino sí que es una suma en cada una de las personas, ¿no? La sexualidad infantil incluye después en la sexualidad adulta esa diferencia sexual. Si, pues, incluir lo femenino y lo masculino en mí. Y lo femenino, digamos que es un paso más, es otra complejidad más en el ser humano. Entonces, me parece que son temas un poquito complejos, ¿no? Para definirlos así en una frase, porque no sé, lo del patriarcado, matriarcado, pues bueno, es una circunstancia que se comenta a menudo, pero tenemos que tener realmente cuál es la dimensión de nuestra sexualidad, ¿no? Y en eso, pues, en cada persona hay un hombre, una mujer, un padre y una madre, ¿no? Y eso es también lo importante, ¿no? Que tal y como nosotros nos llevemos con esos significantes nosotros, pues va a haber una producción en mi realidad o no, porque si tengo problemas con esa cuestión de esa autoridad, por ejemplo, esa función paterna en mí, pues voy a tener problemas con el jefe, ¿no? Porque es como un subrogado, una sustitución. O si tengo problemas con ese generar esa posición femenina en mí, no voy a poder escribir, ¿no? Porque hemos dicho que la escritura tiene que ver con esa posición femenina. Entonces, el psicoanálisis te habla de esas posiciones psíquicas en nosotros, ¿no? De esa realidad psíquica, ¿no? Que nos influye en nuestro día a día, ¿no? En nuestros procesos creativos, en nuestro amar, nuestro trabajar, nuestro ponernos en el mundo, ¿no? Porque también el paso siguiente del ser humano es pasar de esa niñez, de ese autoerotismo, pasar a la familia y después pasar al mundo. Y claro, en el mundo incluye lo social. Yo soy psíquico porque también soy social y social incluye la escritura, trabajar, amar a los otros, ¿no? Y me parece que es importante esta cuestión con la escritura, bueno, os felicito, ¿no? A todos los que estáis aquí porque es una cuestión importante el hecho de que haya personas que se reúnan y que hablen de la poesía, que escriban, Claro, ¿no? Que claro. es un arma cargada de futuro, somos el futuro, ¿no? Para poder escribir estos acontecimientos que también están pasando en esta realidad de ahora, ¿no? Que estamos viviendo, hay que escribir, ¿no? Para también ayudarte a desrealizarnos de esa realidad que nos invade y que también nos puede ayudar a producir otras vidas en el futuro, a denunciar lo que está pasando en la actualidad, ¿no?
Y me parece que es muy importante esa herramienta que nos proporciona la poesía. Efectivamente. Llegan los últimos minutos del programa y para cerrar, bueno, y en conclusión, quiero darte la enhorabuena por haber venido a compartir con nosotros toda esta visión que realmente ha aclarado muchos puntos. Es realmente importante también saber, bueno, que contamos con estructuras como has comentado, el nombre de vuestra asociación, ¿no? Sí, es en la Escuela de Psicoanálisis Poesía Grupo Cero, que está... Efectivamente. Y realmente pues quiero darte las gracias, Laura, porque has asentado muy bien las bases de lo que debe de ser desideologizarse, si se puede decir así, ¿no? Quitarse un poco de la ideología para partir de todo el proceso interior que tiene uno mismo y sobre todo enfocarlo en lo que es el aspecto creativo de la poesía como un acto de entrega, como un regalo hacia lo que es la sociedad. Te agradezco muchísimo. Ya te digo que te hayas acercado a este balcón para compartirlo con nosotros. Esperamos que en otra ocasión vuelvas a venir. Te mandamos un fuerte abrazo enorme desde aquí y con esto, a todos vosotros que nos estáis viendo, no quiero decir que esto se acaba, porque hay una pequeña sorpresa ahora y quiero hacerla partícipe con vosotros, ¿de acuerdo? Nosotros despedimos a Laura, pero vamos a recibir a más invitados 5 minutitos. Bueno, muchas gracias, Laura. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y dale un beso a Elena de mi parte. Se lo daré, muy bien, estupendo, gracias. Hasta ahora, corazón. Hasta luego.